Vamos a continuar con esta charla, la verdad, harto interesante, el sabor del ego. En la primera etapa de esta charla, decíamos que el sabor del ego nos gusta. Si somos honestos, el primer paso para despertar es ser sincero o ser franco. Decía Krishnamurti que hay una diferencia entre ser sincero y ser franco. Me ganaste la frase. ¿Lo viste? Sí. Bueno, es que también el intento. Ah, bueno, hagan de cuenta que no he dicho nada. Ahorita lo voy a decir la compañera. Y todos los que están en sus casas pongan cara de... Hablando de justo. Bueno, pero el sabor del ego, si no somos lo suficientemente francos con nosotros mismos para conocer que nos gusta, estamos siendo hipócritas con nosotros mismos en nuestro trabajo esotérico. Nos gusta. Ahora, toda moneda tiene dos caras. ¿Qué pasa inmediatamente después de una identificación con alguna representación egoica? ¿Qué pasa inmediatamente después? El sabor del ego te deja en paz, en armonía, te deja fuerte, te deja sereno. ¿Cómo te deja después de que, por ejemplo, tú pones el caso de la gula? ¿Qué pasa? Tú casi no padeces de la gula, ¿no? Pero haz de cuenta que te comes unas 5 gorditas y dices, no, hombre, de aquí soy. ¿Qué pasa después? O sea, el sabor del ego te hace disfrutarlo. Y 2 minutos después, no digamos 3 meses, 2 minutos, Por mucho. 5 por mucho, ¿qué te pasa? Pues bueno, me entra la culpa, o me siento mal y sobre todo te queda como un vacío muy grande. Y, o sea, es que a lo mejor, por ejemplo, bueno, sí, a lo mejor en la gula, pero sí. No la depuntas. La gula es hermosa. Pongamos otro ejemplo. Bueno, pero inmediatamente, por ejemplo, de la gula o de eso, de un coraje, ¿no? Sí, esa descarga, ese sentirse mal y como buscar como un consuelo, o sea, como una justificación de por qué uno actuó así. Pero realmente, por más que se busque, no se encuentra. Y después de eso es cuando, decía, te queda ese vacío. Y sin fuerza, sin ganas de nada. Es que recordemos que ahora sí que la función del ego pues es hacernos creer que por medio de él vamos a obtener pues lo que la esencia está buscando. Entonces por eso es ese atracón en la comida o ese atracón en el orgullo y que al final de cuentas no nos deja la satisfacción y tenemos pues ese vacío que nos distrae constantemente, sí, haciéndonos perder la energía que debemos aprovechar para fortalecer la esencia. Es algo que siempre estamos o nos está haciendo evitar, ¿no? Ese trabajo serio, sobre todo consciente en el... por favor. Y todos los egos nos dejan un mal sabor. Todos. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita que está hablando él. Y ponemos un caso hipotético, ¿no? Que tú estuvieras batallándole con el ego de la vanidad y que busques llamar la atención y que te digan, oye, qué bonita eres y todo. Ok, se siente bonito en el minuto. A los segundos, cuando de repente ves que pasa otra mujer más bonita, porque siempre habrá alguien mejor que tú, más bonita, que tú sientes que puede llamar más la atención que tú, ¿cómo te deja esa vanidad? ¿Cómo te deja? O no pasó nadie, pero resulta que el que pasó es el que a ti te gustaba y el que tú te gustaba es el único que no te chulió. ¿Cómo queda la vanidad? ¿Cómo queda la vanidad? Pero además no hay objetividad, ¿no? El mismo ego nos hace ir de uno puesto a otro y obviamente es un desgaste, pues ahora sí que absurdo y gratis. Y es como un claro ejemplo de lo que está pasando actualmente, ¿no? O sea, citamos las redes sociales. ¿Cómo es esa necesidad por aparentar una superioridad y algo que tú no eres en esos espacios? Tener likes, tener comentarios. Y en ese momento dices, ay, mi foto tú votando, ¿sabes qué padre? Me siento bien.
Pero después sí es ese vacío porque, híjole, volteas y los 20,000 amigos que tienes en Facebook no los tienes a tu alrededor. Entonces, nuevamente es ese vacío y esa necesidad de ahora qué otra cosa subo para nuevamente sentirme bien. Y así como se puede tener así de claro en las redes sociales, lo mismo nos sucede todos los días. Y ahí surge la codicia. ¿Sí te das cuenta? La codicia de, llamé la atención. Si me vestí así y llamé la atención, ahora debo de vestirme más high para llamar más la atención, maquillarme más una mujer, 1000 cosas. Y cada vez el vacío es más y más. Operarme más, ¿no? Porque cuántas operándose, cuántas arreglándose y realmente atentando hasta contra su salud. Entonces, bueno, son tantas cosas que son excesos que son daños físicos, pero realmente es un ejemplo muy claro de cómo nos afecta de manera interna el ego. O sea, es lo que estamos buscando, ejemplificar el daño que nos hace el ego. Ya se me fue, pero no. Si se te fue, pongo un ejemplo. Okay. Una vez me tocó ir a un lugar muy hermoso, donde había unas cascadas y había unas pozas de agua muy bonitas. Y era peligroso. La naturaleza tiene su parte peligrosa. Y había una persona que estaba llamando mucho la atención. Quería llamar mucho la atención para que dijeran, wow, se arriesga, se atreve, wow, qué bajo. Y yo le decía, oye, no te vayas para allá, te está jalando el agua. Pero era llamar la atención. Y llamar la atención. Al grado de que se enojó conmigo porque le estaba diciendo que no se... En un momento dado, con el agua fría, que era muy fría, la cascada, la corriente, la poza, que era chiquita, y venía una cascadita más adelante, pues resulta que estuvo a punto de salir volando para allá. Unos 2 metros de caída en piedra, quién sabe qué hubiera pasado. Afortunadamente la rescataron. Cuando la rescatan, lo que más le dolió fue el orgullo, que era precisamente lo que quería llamar la atención para que la aplaudieran y le reconocieran. ¿Cómo salió ese orgullo? Pisoteadísimo, ¿no? Ahora, si esta persona hubiera salido sola por sus propios pies y le hubieran aplaudido, sale así. Pero al rato iba a buscar en qué poza más grande se avienta para que la aplauda más. Y ese te deja un sabor vacío, porque de repente te va a llegar un cuate que tenga mucho más habilidad, se avienta una machincuepa y esa no la puedes hacer y entonces sufres. Es decir, el sabor del ego siempre, en todos los casos, trae un vacío, trae una cruda moral y espiritual y trae una descarga horrible. Estamos hablando en charlas importantes, trascendentes. Si este es el sabor del ego, ¿qué no será? ¿Cómo funciona el sabor del ego más fuerte que tenemos todos? La cuestión sexual. Y vamos a ser sinceros, ojalá y no genere mucha polémica, sino más bien autoconciencia. Las personas que han o hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida el derrame sexual, no podemos venir con una tontada de decir que no se siente rico. Sí se siente. En ese momento echas tus ojitos para arriba y sientes como que y tiemblas, ¿no? Pero ¿cuánto te dura ese placer? Y cómo es la descarga horrible inmediatamente después. Ese claro ejemplo. En cambio, si trabajas en la alquimia y conservas tu energía y la mantienes, ya le encontraste tanto ese sabor que ya no buscas el otro, porque no te interesa. Tenemos que empezar a darnos cuenta que hay un sabor distinto. Las personas que han llegado a hacer su práctica de arcana ya comparan ese sabor con el derrame. No se compara en lo absoluto. Es un estado de éxtasis durante el tiempo en que estén conectados. Entonces estamos entrando al otro tema. Así como funciona en la parte medular del ser humano, que es la parte sexual, así también funciona en lo demás. Todos los egos, si le descubrimos que ese sabor es sanguinolento, trae como consecuencia un dolor, un sufrimiento, entonces es más fácil trabajar para erradicarlo, porque empiezas a sentir el sabor crístico.
que es la contraparte. Ahora, ¿quién nos puede hablar de cómo es el sabor crístico? Bueno, a mí me gustaría comentar antes un poco de esto, ¿no? Partiendo de esa base de lo que tú comentas. Primero que nada, es ese engaño que está teniendo la esencia siempre con el ego, y es por lo que busca realmente, ¿no? Que siempre está buscando, lo hemos mencionado, esa paz, esa fortaleza en la divinidad, y que es engañada fácilmente con el ego. Por eso es que nos está distrayendo y engañando en cada sabor de cada uno de ellos. Y bueno, con este engaño hace que nos distraigamos y no busquemos este sabor real, este sabor crístico, este sabor importante y trascendente, y sobre todo que sí logra quedarse, que sí logra trascender y cristalizarse. Entonces es importante mencionar o comentar eso, ¿no? Esa distracción que nos hace constante el ego. ¿Por qué? Porque está evitando siempre y distrayendo siempre a la esencia para que no conozcamos este sabor tan pleno y tan profundo que es el crístico. Lo acabas de decir en un ejemplo pues más que claro en lo que es la transmutación sexual, pero también tenemos más ejemplos. Sin embargo, siempre estamos distrayéndonos, siempre estamos confundiéndonos y apostándole a lo externo, porque estamos o somos tremendamente sensuales, ¿no? El ser humano. Debemos entender que es hacia adentro para poder encontrar ese sabor crístico. Siempre debemos buscar la lección de fondo que tenemos nosotros para poder encontrar ese sabor crístico y no quedarnos siempre con ese sabor tan limitado que es del ego. Entonces, pues es lo que quería comentar de este sabor crístico. ¿Y cómo se pone? Bueno, ya se pusieron ejemplos claros. También un ejemplo que a mí se me ocurre bastante claro, sobre todo para los que nos están viendo y que luego es difícil identificar, ¿no? Sobre todo, como decía ahorita Rafa, cuando estamos tan metidos en el ego que no distinguimos lo demás. Pongámoslo así, ¿qué preferiría? ¿Estar en el tráfico, atorados, con calor, pues con prisa, con todo se junta, ¿no? Hasta enojados, con conflictos, o irse a un lugar apartado, ¿por qué no? Una playa o un bosque, el lugar de su preferencia, y estar ahí solos, tranquilos, con calma. Igual es un poco pseudo esotérico el ejemplo, pero la verdad no, porque es el claro ejemplo del sabor del ego. Igual en un momento sí es fascinante en algún punto, pero es eso, es por un instante muy pequeño, y después llega un vacío tremendamente pues desolador, porque todo lo que había prometido el ego con su mentira, todo lo que había prometido con su sabor, no es nada de lo que nos dicen. Y al contrario, como no lo conseguimos, como estábamos a nada de tenerlo y nos lo quitan, pues llega ese vacío espiritual. Y en cambio el sabor del Cristo es una paz tremenda, es un sentimiento que llena por completo, que te llena el ser, y no solo dura así. Dura pues bastante tiempo más, y desgraciadamente se acaba hasta que nos volvemos a identificar con el ego. Y por eso digo que pudiera ser algo un poco pues como ambiguo el ejemplo, pero realmente es para que nosotros nos demos cuenta el mundo de diferencia que hay entre uno y otro. Y sin embargo, comparten algo. Comparten que ambos nos prometen la felicidad, nos prometen paz, nos prometen amor, nos prometen sabiduría, nos prometen muchas cosas. La diferencia es que el ego obviamente no lo cumple, porque nos hace buscarlo en cosas pues ajenas o cosas en las que no vamos a encontrar. Como se hablaba de la vanidad, siempre va a haber alguien mejor. De la codicia siempre va a haber alguien que tenga más. Entonces, me halagaron 1000 veces porque tengo la ropa de marca, porque me compré un reloj nuevo, porque me compré un nuevo coche. A los 5 minutos pasa alguien vestido con ropa más cara, con un reloj, no sé, bañado en oro, y con un coche último modelo. Siempre va a haber alguien mejor, y ahí obviamente no está la felicidad. En cambio, cuando uno encuentra la felicidad y la paz con el Cristo,
uno ya no está a comparaciones que también es del ego. El que sea podrá estar con cosas que aparentemente lo llenan, pero si uno ya sintió al Cristo en su momento, uno no le importa lo que está allá. Y si, como se decía, o sea, el ego es el que compara. Y si alguien más también está con su Cristo, pues tampoco se está comparando y dice, yo estoy mejor porque mi Cristo es mejor, no. Tú estás con tu Cristo, yo estoy con el mío, y es lo que importa. Ahorita que comentas eso, Max, y algo que comentó Rafa al principio, de cuál sería la forma de distinguir entre lo egocéntrico y lo cristocéntrico, pues está específicamente basado en que debemos primero reconocerlo. Si no reconocemos eso que está pasando dentro de nosotros, pues obviamente no lo podemos reflexionar. Y cuando uno empieza primero a reconocer algo que menciona mucho el maestro Samael, que es la realidad, lo que está dentro de nosotros, podemos ver la diferencia cuando uno no se engancha y cuando uno se engancha. La emanación siempre va a estar. Lo importante es que nosotros, pues a base de mucho trabajo interior, empiece uno a diferenciar sin justificar ni tampoco condenar. O sea, cuando uno empieza, por así decirlo, a desmenuzar, se empieza a dar cuenta de que llega la emanación, la observa, no la juzga, no la condena, y entonces podremos encontrar el sabor crístico, y entonces quizás empezaremos a hacer a un lado el sabor que tiene que ver con lo egocéntrico, ¿no? Entonces, es bien interesante esta charla porque podremos empezar a diferenciar y no quedarnos como antes, que algo no nos gusta y reaccionamos, ¿no? ¿Cuántas veces en los libros del maestro Samael dice, resolví no identificar? Y eso es, a lo mejor en un principio decía uno, pero ¿cómo le hace el maestro Samael para no identificar si me dijo, si me vio, si me hizo? Así de simple, simplemente observa, analiza y no reacciones. Pero no es de no reacciono porque no quiero, porque me veo feo, porque no. Es que no reaccionas porque no estás juzgando ni estás condenando las emanaciones que te están llegando, sino como decías en un principio, le extraes la luz a esa emanación. Fíjate, Gladys, qué interesante lo que comentas. Le decía al maestro en un ejemplo que él ponía de su vida práctica, resolví no identificarme ante una dificultad externa. Pero va más allá, más bien resolvió sí identificarse con su conexión con su triada. Entonces, el sabor que le daba toda esa espiritualidad en él, le gustaba más. El sabor que le podía ofrecer una identificación barata, pueril, de ira o de resentimiento. Entonces dijo, mejor me quedo con mi conexión. Cuando uno dice resolví no identificarse, no quiere decir que se quedó vacío. Quiere decir que prefirió la conexión cristocéntrica. Y eso lleva a una pregunta más. Cuando uno está trabajando en sí mismo, pues obviamente esto va por niveles. Pero aún en el poco nivel que tenemos los aquí presentes, empezando por mí, ustedes que ya lo han experimentado por lo menos por ratos, ¿cuál sabor es más rico, más intenso, más profundo? ¿El de una emanación de cualquier ego o el de la conexión interna, crística, de paz, de amor, de armonía, etcétera? ¿Será que están al mismo nivel? ¿Será que es lo mismo si no me identifico con un arranque de ira? ¿Será que si me quedo en paz también va a ser una pequeña paz? ¿O cómo funciona esto en ustedes? ¿Cómo lo han sentido? Pues en algunas oportunidades, y esto es gracias a la divinidad que nos va permitiendo conocer estas sensaciones, estos sabores, pues es eso, ¿no? Tú lo mencionas, es mucho más profundo, porque cualquier situación, hablamos de ira, te genera ciertas emociones y dices, bueno, ya estoy calmado, por lo menos, ¿no? Pero hablando del sabor crístico, es algo tan profundo que no es solamente calma, va acompañado de sabiduría, va acompañado de comprensión, va acompañado de fe, va acompañado de conocimiento. ¿Por qué? Porque sabes de dónde vienen las cosas y esto viene del Cristo, que Él manejó las cosas a tal forma, a tal punto, que es autorizado por el Padre, que fuiste asistido por la Madre. O sea, son
toda la comprensión de todos esos ingredientes que te dan una paz no solo profunda, sino además como extensa, ¿no? Entonces, sí es un sabor completamente distinto, mucho más pleno, que también es muy difícil expresarlo con palabras, pero que de alguna manera son las que me están llegando, es lo que alcanzo a expresar. Y obviamente el sabor del ego, digo, es un desgaste, una cruda tremenda, es como después de una fiesta, ¿no? Que primero estás en la fiesta y al rato estás agotado, cansado, crudo, no quieres ni abrir los ojos siquiera. Y en este caso, pues puedes estar en plena armonía y paz con tu entorno, contigo mismo, pero sobre todo con la divinidad, que es la comunión que uno alcanza cuando logra comprender y experimentar este sabor crístico, que es mucho más profundo que cualquier otro sabor. Y te motiva y te carga, te fortalece mucho cuando uno experimenta ese sabor de Cristo, porque así como el del ego te lleva a ese vacío, a ese hastío de ya no querer saber nada ni hacer nada y más bien aislarse, en el caso del sabor del Cristo, pues despierta ese anhelo, esa motivación, esa fuerza y al contrario esas ganas de enfrentar. Entonces, sobre todo eso, si uno logra mantener esa conexión, cada vez se van a ir experimentando por lapsos más largos, esa paz del Cristo. Y es lo que nosotros debemos lograr, o sea, es permanecer en ese estado, ya no permitir que nuevamente nos dejemos engañar por todo lo que nos ofrece el ego y cada vez tener más esa fortaleza y esa conciencia para decir, ¿sabes qué? No lo quiero porque yo estoy con el Cristo. Lo que el maestro Samael decía, la paz inverencial, que es producto de ese trabajo consciente sobre sí mismos, es decir, la autoconciencia, y con esa conexión con la triada de cada quien, que te lleva a una paz inverencial, que no es una paz fatua, que no es una paz fugaz, que no es una paz que no venga producto de la sabiduría del trabajo sobre ti mismo. Pues qué interesante, ¿no? No se puede comparar para nada el sabor egoico, que repito, puede ser placentero en el momento muy fugaz, y puede ser placentero en la medida en la que nuestro trabajo interno se va volviendo serio y desarrollado, porque en la medida en la que va avanzando después te das cuenta que ni siquiera era placentero ni un ratito, y vas comparándolo contra ese sabor crístico que te da todo ese arrobamiento espiritual, esa paz, pero con conciencia, con sabiduría, y entonces llegamos a la paz inverencial. Entonces es importante que pues este tema ojalá y les lleve a todos los que nos están escuchando y viendo a través del internet, les lleve a la reflexión y a la práctica de que vayamos nosotros dándole un giro a nuestro trabajo esotérico. No nada más es de decir, pues voy a agarrar el ego de la ira y que muera la ira. No, primero date cuenta, pues hay que conocer cómo es el enemigo. Hay que darte cuenta que quizá el enemigo ni siquiera es el enemigo, sino más bien tú eres el que eres muy débil, ¿no? Y date cuenta que estás muy empalagado y muy emocionado con ese ego al cual aparentemente te pronuncias. Como decía Maestro Samael, nosotros estamos dispuestos a sacrificar hasta vicios, pero no sacrificamos nuestras tragedias, y nos encanta hablar de cómo hemos sufrido, pero eso también ocurre en el presente con el sabor del ego, ¿no? Estamos dispuestos a sacrificar lo que quieran, pero no me quiten el sabor del ego. Entonces, ¿cómo vas a eliminar algo que tú mismo te arrodillas ante él? Entonces, ya para terminar y cerrando este tema, aquí pusimos unos puntos finales. Reconocer el sabor, que tenemos una adicción al ego, ¿no? Hay que cansarnos, decía la maestra Itelantes cuando le preguntaban, maestra, ¿y por qué la gente sale de la gnosis? ¿Por qué si llegando a un lugar donde se da la sabiduría, donde uno tiene la posibilidad de liberarse, por qué uno abandona este lugar, le da la espalda y se va? Dice la maestra, porque les falta sufrir más. Es decir, nos falta hartarnos del ego, hasta que nos demos cuenta que ni con la vanidad, ni con la codicia, ni con el orgullo, ni con todos llegando al tope de la escalera, ni siquiera llegando a ese tope de la escalera horizontal, vamos a encontrar la anhelada felicidad. Entonces vamos a empezar a buscar por el lado cristocéntrico, ¿no?
Aquí también pusimos como un punto final empezar a disfrutar ese sabor que brinda la paz del trabajo consciente, producto de la autoobservación, porque a veces empezamos a tener bocanadas de paz y nosotros mismos la rechazamos. No estamos acostumbrados. Así como le pasó a Belcebú, que decía el maestro que cuando lo llevó a los mundos superiores se sentía incomodísimo. De repente lo llevó hasta allá abajo y el mismo Belcebú decía, aquí ya me siento bien. Así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad?, cómo de repente nos lleva una bocanada de paz y no sabemos qué hacer con ella. Es como si nos aventara una papa caliente, ¿no? Entonces nosotros mismos no alargamos ese momento de conexión con la tierra y luego buscamos refugiarnos en los recovecos de las tinieblas egoicas, porque ya las conocemos. Pudiéramos hablar de cosas muy prácticas, pero no nos da tiempo, y también los que nos ven y escuchan tienen que ponerle parte de su trabajo esotérico, de su autoobservación, para descubrir muchas cosas que no se pudieron decir en la charla y que son mucho más profundas. Pero esta es una entrada, una punta del iceberg, y lo demás será trabajo consciente de cada quien. Y dice aquí, depositar la fe en el Cristo. El yo quiere suplantarlo. Cuando volteamos a ver a Cristo comenzará el verdadero trabajo. Entonces, pues no sé si alguien quiere decir algo ya para terminar. Se me hizo bien interesante esta charla y les pedimos a los que nos están viendo, esta no es una labor que estemos haciendo los de Corregidora para con ustedes. Se supone que estos videos son para gente que ya conoce la gnosis. Entonces les pedimos que también hagan un esfuerzo de tercer factor. Si ustedes consideran, porque estoy seguro que así va a ser si están trabajando seriamente sobre ustedes mismos, que estos temas valen la pena, difúndanlos. No nos quedemos nada más en la postura cómoda de a ver qué me dan. Le voy a poner play para ver quién me entretiene. Porque cuando tenemos esa forma de pensar, no fluye. Necesitamos dar para recibir. Nosotros les pedimos a las personas que nos están viendo, si forman parte de un grupo, difúndanlo en su grupo. Difúndanlo con sus amigos, con la gente que estudia la gnosis. Tenemos la fortuna de que nos están viendo de muchas partes del mundo, de muchísimas. Nos sorprende hasta qué países están llegando en nuestros videos. Pero no son todavía mucha gente la que los ve. Son de muchos países, pero no es todavía la difusión que queremos. Pero no es labor nada más de los que estamos aquí o Sandy que nos ayuda en la producción. Es también labor de ustedes. Ya no estamos en la postura de decir a ver qué me dan. Dando recibimos. Ustedes también siéntanse con el compromiso y la obligación de por lo menos retransmitir estos temas, o incluso propónganlos en sus clases de grupo, de gnosis, y llévenlos y véanlos y discútanlos y analícenlos, profundícenlos, encárnenlos, vívanlos. Es la mejor manera de seguir recibiendo asistencia en la divinidad. Ojalá estos videos no sean para decir, ay, qué bonito está, le voy a poner me gusta. No, nosotros no necesitamos que nos digan me gusta. Lo que queremos es que los vivan y los encarnen y que los difundan. Es decir, que hagan suya la página www.lagnosisdehoy.com, que no nada más es nuestra, que también es de ustedes, porque esto no es para gloria de nadie los de aquí, es para ayudar a agradecer la labor que está haciendo el maestro Samael por todos nosotros. Este es un tributo para fortalecer las filas del movimiento gnóstico, independientemente de las siglas que sean. Entonces, no nos hagamos ojos de hormiga, lo que nos están viendo también tiene un compromiso. Dicen que en la vida nada es de gratis. Compromiso de ustedes, pónganle alma, corazón y vida a estos temas y difúndanlo, que se difunda por todos lados. De repente he visto videos que no tienen ningún sentido y de repente ya son virales en la página, y dices, bueno, ¿cómo es posible que esto vaya levantando de a poquito, cuando esto sí te transforma tu vida y se difunda tan poquito? Pero no depende de los de aquí. No nos vean ustedes como siendo labor de los de aquí, es labor también de ustedes, porque todos queremos formar parte de las filas del maestro Samael, y solamente con hechos, no con poses ni buenas intenciones. En diciembre me mandaron muchos mensajes de Navidad y de Nuevo, diciendo que éramos unos guerreros y que a la lucha y que el 2015 íbamos a conquistar no sé cuántas cosas. Pues vamos haciéndolo en hechos. Difundan estos videos, hagan ustedes la labor que nosotros ya hacemos aquí, mucho desgaste en poner nuestra cara y en hablar, porque también hay muchas impresiones y muchas emanaciones que no nos dejan fluir tan rápido o tan cómodos como quisiéramos, pero ustedes también tienen una responsabilidad muy grande y son copartícipes de esta labor, si es que realmente
nos decimos que amamos la enseñanza gnóstica, con hechos, no palabras. Que sea labor de ustedes también difundir estos videos. Gracias y buen día. Ya, nada más, antes de irnos, es importante algo que comentaron algunos de los compañeros, el compromiso y la responsabilidad de tomar esto de forma seria. La invitación no es para ustedes, es para todos, porque es la única forma en que uno puede avanzar cuando uno es serio en estos estudios. Entonces, repito, es la invitación para todos, porque aunque estemos entregando lo poquito o mucho que el Cristo nos ha entregado a nosotros, la verdad es que el trabajo no termina hasta que termina, y no hay ego bueno ni malo, es ego, y entonces hay que entrarle duro con todo. Entonces, pues es la invitación, y pues muchas gracias por seguirnos en esta página. Gracias. Gracias.